Yo soy Fernando Landa Beitia, nací en el 54, sí, nací en Bilbao, pero soy de Galdácano toda la vida. Bueno, en Galdácano yo creo que el conflicto en aquel momento se veía, digamos, como un conflicto general, o sea, el conflicto, digamos, entre fuerzas políticas, entre grupos en el pueblo, yo no lo veía así como para saltar. Yo creo que la tensión vino un poquito más tarde ya, es decir, con el paraguas de la ponencia Oldartzen, el documento Carramarro, de ahí y la activación de un poco la Kale Borroka, y ahí yo creo que empezó la tensión en la violencia, quizás en ese mundo de la violencia, pero no tensión entre concejales, por ejemplo, pues no había entonces. Había diálogo dentro del desacuerdo, en muchos casos, ¿no? Pues nosotros interpretábamos que muchas propuestas podían ser utópicas por parte igual de la izquierda abertzale, por parte de Galdakao Bizirik, por parte, bueno, y nosotros igual éramos más pragmáticos, quizás más dedicados a la gestión. Nos queríamos focalizar todo el trabajo nuestro en la gestión. Yo la sensación que he tenido siempre es que Galdakao ha sido un pueblo tranquilo, independientemente que luego había momentos puntuales en los que Galdakao pues se ha activado, bien por un lado por tipo campañas que se hacían, pues campañas pro presos, o campañas por una detención, campañas por el alejamiento, campañas por presuntas torturas, bueno, ese tipo de campañas que eran un poco a veces cíclicas, otras veces puntuales, depende si eran locales o no. Luego la tensión subió mucho a partir digamos, de los atentados contra políticos locales. Ahí es donde la tensión sube y los diálogos se rompen mucho. Si la primera legislatura se caracterizó por el comienzo de la Kale Borroka y, como ya he dicho, por la socialización del dolor, que entonces había que llevar un poco la tensión, había que llevarlo a todos los niveles, en este caso al nivel municipal, local. Tuvimos el momento de tranquilidad cuando en la época de Lizarra, cuando hay un acuerdo entre nacionalistas que fue entre una legislatura y otra. Ese momento que yo no sé si fue una tregua táctica o una tregua de buena fe, pero en ese momento ilusionó mucho a la gente, ilusionó mucho al mundo nacionalista. Yo creo que tranquilizó mucho a las personas que eran objetivo de ETA. Uno de los últimos actos de la última legislatura, en abril, fue el momento de la Berri Eguna, que es unitario. La única vez yo creo que se ha hecho una Berri Eguna unitario con las fuerzas nacionalistas, claro. Porque ahí sí, conceptualmente te acercabas a un lado, pues el chicle no se estiraba mucho y se rompía por el otro. O sea, era un sitio u otro. La segunda, yo la definiría bajo el paraguas de una reacción del Estado. Modifica la ley penal, el cumplimiento de penas se alarga. A los detenidos por Kale Borroka pues se les aplica la ley penal a unas edades más tempranas. Esa segunda legislatura se tensa mucho y es la que después se provoca la ilegalización como culmen, digamos, de esa estrategia del Estado de luchar contra el terrorismo, ¿no? Yo esa ya no la viví, ya fue el siguiente alcalde el que vivió la ilegalización y gobernó con Euskal Herritar ilegalizado. No me he sentido yo, ni he sentido, por ejemplo, a mis compañeros de partido, objeto de ninguna objetivo, digamos, de una acción terrorista. No. Pero sí he visto las consecuencias de compañeros del Pleno, compañeras o concejales y concejalas del Partido Socialista y del Partido Popular que han sido víctimas y han sufrido. De hecho, la primera legislatura, por ejemplo, una concejala del Partido Popular, bueno, pues casada, para tener familia, pues que iba a hacer política con su ideología en el municipio, pues duró muy pocos meses porque no aguantaba tensión. En esta misma legislatura, otro concejal del Partido Popular,
pues que también dejó el puesto y bueno, pues en su casa de Guecho, porque ya empezaban a vivir, a ser concejales los que no eran del pueblo, claro. Bueno, empezaban, ¿no? En aquel momento, pues Partido Popular no eran del municipio la mayoría. Bueno, pues le pusieron un artefacto incendiario en el felpudo de su casa. Empezaron a atacar a atentar contra concejales y concejalas del Partido Popular y socialistas, y no tenían escolta en aquel momento. Acompañarles, ¿no? Porque hubo un momento, hasta unos meses serían, hasta que les asignaron escoltas. Un poco delicado, porque se veía que en otros municipios pues había atentados con resultado de muerte, y bueno, pues eso te llega mucho ver a concejales la tensión que vivían, ¿no? En algún caso de un concejal socialista, pues también se detectaron artefactos explosivos en donde echaba la basura. Plenos, a veces se tensionaban los plenos, ¿no? Se tensionaban los plenos porque había una moción que no se les aceptaba por las razones políticas que se entendían en aquel momento. Y a veces el pleno se tensaba un poco, En algún momento hasta un poco corrillo y a una patadita en la espinilla ya nos hemos llevado. Pero personalmente, un escrache en casa, que por el tema de presos, alejamiento de presos, 100 y pico personas reunidos, y llegas a casa y bueno, pues había allí un grupo de gente gritando cosas y tal en el portal de tu casa, ¿no? Se crea un entorno en los que había gente que podía insultarte en la calle, por ejemplo, ¿no? Yendo a Bilbao a hacer una gestión en el autobús, pues una persona te increpa, ¿no? O esa misma persona, casualidad, en la calle paseando con mi mujer, que te diga lo mismo. Bueno, pues ya estás paseando con tu mujer y ya parece que hay una línea pequeña roja que también... Bueno, el peor momento, el año 96, 95, visitarle a una viuda de una Ertzaina. Ese momento es el que te marcó. Sales de esa entrevista y sales con una nube en la cabeza, sales muy tocado. Eso sí es verdad, sales muy tocado. Muy tocado. Eso es los momentos duros, el momento más duro quizás. Cuando había una detención, ¿no? En un momento determinado, en Galdácano hubo detenciones de personal, de militantes de ETA muy cualificados o muy importantes. También hubo de personas, digamos, de comandos informativos. Hubo también relación con colaboración de banda armada también. Y hubo gente de Kale Borroka, es decir, ha habido un poco el abanico. Bueno, pues cada vez que pasaba algo de esto, es decir, cada vez que tenía una acción de estas, o un juicio, o un traslado de cárcel, bueno, pues entonces ahí, en Galdácano concretamente, se hacía una especie como de presión. Había cartelería por la calle, había una moción de pleno y había, por ejemplo, una entrevista al alcalde. Entonces yo le recibía. Venían los familiares y venían pues a un miembro de la asociación de presos, bueno, y bueno, lo que me pedían era dónde está mi hijo, mi hija, que no le hagan nada, es decir, que no le torturen, por decir así, ¿qué haces tú para que esto no pase, ¿no? Y yo la verdad que intercedía en el sentido, bueno, yo primero escuchaba. Entonces, yo hacía gestiones con el gobernador civil bueno, pues he tenido contestaciones de todo tipo, entendiendo mi situación, que yo invocaba los derechos humanos, invocaba pues el derecho a la familia a verle al detenido o a la detenida, y bueno, a veces me contestaban destempladamente, diciendo ¿quién es usted, señor alcaldillo, ¿no? Para decirme a mí que cumpla los derechos humanos, cuando la policía, yo creo en la policía, yo creo en en los derechos humanos y no sé tal. Bueno, y eso me costaba, quedar mal con el gobernador civil, quedar mal con la familia, porque no conseguía nada, evidentemente.
Y bueno, por supuesto eso iba acompañado de una moción de pleno bastante extensas, pues cartelería por el pueblo, pues como pues con las acusaciones típicas, ¿no? Pues de fascista, carcelero, torturador. Y bueno, pues pero era instrumentalmente, o sea, a lo que iba la pregunta, yo creo que era instrumentalmente. No me he sentido nunca, he visto mucho odio, he visto mucha tensión, he visto mucha frustración, he visto pues ira, pero bien, pues me tocaba que en un entorno de paz, un entorno de diálogo, que se vayan dando soluciones a todos los rescoldos. Ya sé que los muertos están muertos y las víctimas o los familiares de las víctimas, pues eso, tienen el dolor para toda la vida, pero un esfuerzo por la paz por parte de ellos, un esfuerzo por parte de todos. Ya hay una política de presos que para unos es muy lenta, que para otros es muy rápida, pero yo creo que yo creo que estamos ya en una especie digamos, de estándar democrático parangonable a cualquier estándar democrático avanzado del mundo, vamos.